de todo el Nuevo Testamento. Ahora bien, el Nuevo Testamento vamos a detallar porque hay algunas particularidades que son únicas del Nuevo Testamento en torno a los siguientes temas teológicos que son centrales, o sea, cuál es su enfoque particular. Voy a pedirle, no sé si Ingrid puede ayudarme, amén. Ahí está, por ejemplo, la muerte de Jesús como victoria sobre el pecado. Ese es un enfoque especial, único, que nos presenta el Nuevo Testamento. Amén. La muerte de Jesús como la victoria sobre el pecado. Parecería una contradicción. La muerte de Jesús representó la victoria sobre el pecado, una victoria personal de él, pero también con un alcance universal. Primero por su humanidad, cuando Cristo, su humanidad y su relación con Adán, como el segundo Adán, Cristo tiene autoridad para morir por nosotros y a través de su sangre expiar el pecado. Pero por su divinidad, ese alcance expiatorio llega a toda la humanidad. Y por esa razón es importante conocer la muerte de Jesús como una victoria sobre el pecado. Ingrid, ¿podrías hablar un poquito de estos temas? Amén. Paradójicamente, los escritores del Nuevo Testamento afirman que precisamente en la crucifixión de Jesús, Dios ha provisto el remedio para el dilema universal del pecado. En la muerte de Jesús, Dios ha dado el remedio para restaurar a sus criaturas humanas rebeldes a una relación consigo mismo y para sellar la suerte de las fuerzas cósmicas malévolas decididas a frustrar sus propósitos de gracia y de amor. Amén. Continúe, por favor. Número L- uno. Número uno, la muerte de Jesús expía el pecado humano. Todos los cuatro evangelios, de varias maneras, describen la muerte de Jesús como un sacrificio expiatorio por el pecado. Donde quiera que el pecado ocurra e independientemente de lo serio que sea, en Mateo y Marcos Jesús asume el papel del siervo sufriente de Isaías y muere en rescate por muchos. Su sangre derramada por muchos. Marcos 14:24 y Mateo nos dice que explícitamente que esto es por el perdón de pecados. En Mateo 26:28, en estos dos evangelios, el velo interior del templo que separa el lugar santo del lugar santísimo se rasga de arriba a abajo, se rasga de arriba a abajo en la muerte de Jesús, indicando que Dios ha aceptado la muerte de Jesús como el sacrificio expiatorio que termina con todos los sacrificios expiatorios. Marcos 15:38 y 27:51. Lucas es menos explícito, pero también dice que la muerte de Jesús fue por sus discípulos. Fue por sus discípulos. No, omite las citas bíblicas. Ah, ya, ya. Y que Jesús compró a la iglesia con su propia sangre. Lucas implica que la muerte de Jesús ha abierto el camino para el perdón, incluso para los que intervinieron más estrechamente en su crucifixión. Jesús dijo desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los evangelios también indican claramente que los efectos expiatorios de la muerte de Jesús están disponibles para todos, sean judíos o gentiles, incluso para los que pusieron a Jesús en la cruz. Aunque no es un énfasis principal en Juan, Jesús con todo describe su muerte como por la vida del mundo. Él da su vida por las ovejas y por sus amigos. Juan dice esto especialmente en forma clara en su comentario interpretativo de la afirmación de Caifás de que la muerte de Jesús conviene, puesto que incluye solo a una persona y librará a la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía,
y no solo por una nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Pablo también frecuentemente afirma esta comprensión de la muerte de Jesús. Dios no nos destinó a sufrir el castigo, les dice a los tesalonicenses, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros. Jesús ha dado su cuerpo y su sangre por ustedes, le dice a los corintios, citando la tradición que él recibió conteniendo la propia interpretación de Jesús de su muerte. Cuando les predicó el Evangelio a los Gálatas, claramente describió a Jesús el Mesías como crucificado. Y su comentario, unas pocas frases más adelante, es guía confiable en cuanto a por qué dijo esto. Él habla de la muerte de Jesús como sacrificio sustitutivo y expiatorio. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús absorbió la maldición que Dios justamente impuso a los que sean judíos o gentiles. No hacen lo que Él exige. Y Él se hizo maldición por nosotros. Es decir, en lugar nuestro, Pablo dice esta comprensión de la muerte de Jesús, incluso más explícitamente en 2 de Corintios y Romanos. En 2 de Corintios dice que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. No hay diferencia entre judío y gentil, dice en Romanos, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, y que todos por su gracia son justificados gratuitamente por el sacrificio de expiación de la muerte de Cristo. Otros escritores del Nuevo Testamento expresan la misma idea a su manera. Juan, por ejemplo, dice que Jesús es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pedro dice que Cristo murió por los pecados una vez por todas, y el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. ¿De qué manera la muerte de Jesús es sustituto por el castigo de los pecadores y nos lleva a Dios? ¿Por qué fue necesaria? Para la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento, el mecanismo del sacrificio expiatorio al parecer es demasiado familiar como para necesitar mucha explicación. En todas sus varias culturas, se pensaba que la muerte de una víctima inocente expiaba el pecado contra los dioses. Pablo explica lo que otros dan por sentado. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios en su misericordia dejó los pecados sin castigar por generaciones. Esto levanta la pregunta, sin embargo, de la justicia de Dios. ¿Cómo puede Él ser un Dios justo y dejar el pecado sin castigar? La muerte sacrificial de Cristo resuelve el problema. Reconoce la gravedad del pecado, pero permite que el culpable escape de la ira de Dios. Tal vez Pablo quiere explicar el mecanismo de la expiación aquí porque también quiere destacar una diferencia importante entre la manera de la muerte de Cristo que ha efectuado la expiación y la manera en que se pensaba de modo común en el mundo greco-romano, que la muerte de un inocente daba expiación. En la manera común de pensar, los seres humanos iniciaban un sacrificio expiatorio a gran costo para sí mismos, a fin de aplacar la peor suerte de la continua ira de los dioses.
Esta no era, sin embargo, la manera en que la expiación funcionaba en el Antiguo Testamento. Allí, Dios proveyó el sistema sacrificial como dádiva para tratar con el pecado humano. En las palabras de Levítico, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Para Pablo también el sacrificio, clímax de la expiación, viene por iniciativa de Dios y a gran costo para sí mismo, a personas cuyo pecado hace imposible todo intento de propiciar a Dios. Dios nos justificó gratuitamente por su gracia cuando puso a Jesucristo como sacrificio de expiación. Em, Él justifica al malo conforme a su gracia. Él demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Igualmente, en Primera de Juan, el anciano describe la misma idea en su propio vocabulario. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, insiste en que la solución de la ira de Dios contra la rebelión humana no viene de los seres humanos, que son, debido a sus corazones rebeldes, totalmente incapaces de proveerla, sino como una dádiva gratuita de Dios mismo. Los escritores del Nuevo Testamento también hacen énfasis en la naturaleza voluntaria de la participación de Cristo en la dádiva gratuita de la expiación. No pintan la muerte de Cristo como un acto de Dios Padre contra el Hijo por los seres humanos pecadores, sino como la convivencia de Padre e Hijo, en un rescate de amor y costoso de criaturas rebeldes que no lo merecen. Los evangelios sinópticos describen la muerte de Jesús en la cruz, por otros como la obediencia voluntaria del Hijo a la voluntad del Padre. El apóstol Juan indica claramente que Jesús no meramente se sometió pasivamente a la voluntad del Padre de que debía ir a la cruz, sino que activamente deseó cumplir su misión de dar gloria a su Padre y traer a los que creen en Él a la unidad que Él tiene con su Padre, misión que incluía el ser levantado en la cruz. De modo similar, el autor de Hebreos recalca la naturaleza voluntaria de la muerte sacrificial de Jesús. Se imagina a Jesús diciéndole al Padre en su encarnación: aquí me tienes, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Parafraseando Salmo 40 del 7 al 8. En suma, Dios mismo ha resuelto el problema de la rebelión humana contra el Creador al transformar el peor acto de rebelión contra Él, la crucifixión de un Hijo único, que es eternamente uno con Él, en el medio de la redención humana. El Hijo de Dios no fue un participante pasivo e involuntario de este plan, sino que lo obedeció voluntariamente. Por esa muerte voluntaria, Dios mantuvo su propia dedicación al orden moral y al mismo tiempo absolvió al culpable. Lo hizo a gran costo cuando la humanidad era impotente de hacer algo que no fuera a continuar en su rebelión. ¿Por qué lo hizo? Porque es un Dios de gracia y amor. Amén. Gracias Ingrid por esta participación. La muerte de Jesús y la derrota de los poderes malévolos.
La muerte de Cristo no solo ha provisto el remedio para la rebelión humana, muriendo expía el pecado de todos. Sin embargo, es también el paso esencial en la derrota de los poderes cósmicos malévolos. La Biblia me habla de un cosmos satánico. La Biblia me habla de que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas que hacen guerra contra nosotros y que también Dios nos ha provisto de armas que no son carnales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Hay una lucha espiritual que el libro Daniel también revela de esa lucha espiritual y el libro Apocalipsis capítulo 12 también nos revela de esa gran lucha espiritual. Pablo dice esto más explícitamente en Colosenses 2:15, en donde trata de asegurarles a sus lectores que no tienen nada que temer a tales poderes malignos. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo y los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal al cielo. Juan también liga la crucifixión de Jesús estrechamente a la derrota de ese príncipe del mundo. Al concluir el ministerio público de Jesús, en el que sus señales y sus enseñanzas han demostrado su igualdad y la unión con el Padre, justo antes de su sufrimiento y muerte, Jesús parece interpretar su pasión como el momento de la derrota de Satanás. Cree que si Jesús está muriendo, que es débil, y sin embargo, esa muerte en la cruz es la derrota de Satanás. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dice Juan 12:31 al 32. Juan parece, Juan pasa a comentar que Jesús con esto daba a entender de qué manera él iba a morir, a pesar de la participación de Satanás para orquestar los detalles prácticos de la traición y la crucifixión de Jesús. De acuerdo con este pasaje, el hecho de que Jesús sea levantado en la cruz es el medio por el cual él volverá a la unidad imperdurable con el Padre y atraerá a todos en el mundo los que crean en él. Más adelante aprendemos que los que él atrae a sí mismo participan de la unidad con el Padre y con el Hijo. En otros pasajes, el enfoque cambia de la muerte de Jesús como el momento de la derrota de los poderes malévolos invisibles a la resurrección, ascensión celestial de Cristo como señal de la derrota de la derrota certera de ellos. Incluso aquí, sin embargo, la muerte de Jesús está presente por implicación como puente a la posición de autoridad celestial que él ahora ocupa. Y eso lo vemos en Efesios 1:20 al 22, cuando Pablo habla de la resurrección y ascensión celestial de Cristo, que el cual está a la diestra de Dios y pone a Cristo por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio de que cualquier hombre pueda invocar. Mediante su resurrección y ascensión al cielo, Dios también sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Todo lo puso bajo sus pies. No hay mención de la muerte de Cristo aquí, pero la referencia a su resurrección lo implica. Y unas pocas frases más adelante, Pablo dice específicamente que la muerte de Cristo ha reconciliado a los judíos y gentiles o a unos, haciendo ambos de un solo pueblo. De modo similar, Pablo habla el mismo aliento del efecto expiatorio de la muerte de Cristo por los malos y la proclamación de Cristo de condenación a los espíritus encarcelados que en tiempos antiguos desobedecieron. Y esto lo encontramos en primera de Pedro capítulo 3, verso 18 al 22. Hebreos también conecta la ascensión de Cristo y la subyugación de sus enemigos con su logro de expiación por la muerte. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, conforme dice Hebreos 1:3, 8:1 y en otras partes más. En Apocalipsis, Jesús conquista a su enemigo y luego se sienta con su Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Pero el medio de Jesús para conquistar a sus enemigos es su muerte sacrificial en la cruz del Calvario. Apocalipsis 5:5, cuando no había nadie digno de tomar el rollo del que estaba sentado en el trono, apareció un cordero como inmolado y este tomó el rollo del que estaba sentado en el trono, diciendo que tenía la autoridad de revelar, de abrir sus sellos y revelar todo lo que estaba escrito en ellos. Los escritores del Nuevo Testamento no se interesan en el tiempo preciso de la derrota de los poderes cósmicos malévolos, igual como lo habla las profecías de Daniel capítulo 12, que me habla de las 70 semanas. En cierto sentido, ya fueron derrotados cuando Dios los encarceló en los tiempos antiguos, según vemos en segunda de Pedro 2:5. O sea que la derrota de esos poderes malévocos han venido de forma sucesiva, escalando. La caída de Satanás es descendente hasta lo más bajo. La Biblia nos dice cuando fue expulsado del cielo, pero también actualmente opera en los aires, que también nos revela esa gran verdad. Y Apocalipsis 12 me habla de una última batalla donde Satanás y sus ángeles serán lanzados de los aires directamente a la tierra, que su caída es ascendente. Y Apocalipsis capítulo 20 me habla cuando Satanás es lanzado, es atado al abismo por 1000 años y luego es suelto y finalmente es lanzado al lago de fuego y azufre, que es su destino eterno. Algunos escritores del Nuevo Testamento dicen que aunque la derrota de estos poderes es certera, su plena subyugación todavía está en el futuro, y esto es claro. Hebreos 10:13, Efesios 6:11, etcétera. El punto esencial no es el momento de su derrota, sino que a la muerte de Cristo, la victoria de Dios sobre ello queda sellada. Y por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Porque está reclamando, está proclamando la victoria de Cristo sobre los poderes maléficos. Y aún lo dice el apóstol Pablo a los Efesios. ¿Quién es este que descendió, sino el mismo que ascendió? Y cuando ascendió, llevó cautiva a la cautividad, al grupo de cautivos, y dio dones a los hombres, según declara el libro de Efesios. Aunque ellos todavía pueden lanzar sus flechas, sus dardos de fuego, particularmente de herejía, de persecución, su derrota, sin embargo, es certera y en esto podemos confiar. De manera de resumen, en la muerte de Cristo, la rebelión humana, la rebelión cósmica contra Dios se desataron con plena fuerza. Dios usó ese momento de extrema rebelión, sin embargo, para realizar sus propósitos salvadores. Por esa muerte y los sucesos que la acompañaron en la resurrección, la ascensión y la glorificación al cielo, Jesús está sentado a la diestra de Dios. Dios a la vez empezó a reconciliar a su pueblo consigo mismo y selló la suerte de todas las fuerzas demoníacas en ese momento que Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios hizo todo esto, además, por iniciativa propia y como un acto de gracia y como un acto de amor.